Cordial saludo, estimados comisaría de familia. A continuación, les presentamos nuestra propuesta de acción psicosocial, titulada Propuesta de Acción Psicosocial para el abordaje del caso de violencia de género. Los integrantes del grupo profesional de intervención está constituido por la compañera Claudia Casallas, Lady Ruiz, el compañero Mauricio Vanegas, la compañera Paula Díaz y María Rincón. A continuación, empezaré con la justificación frente a la intervención colaborativa. La violencia de género en el contexto familiar es una problemática que desafortunadamente es muy común en la actualidad y además ha traído notables repercusiones y consecuencias a nivel físico y psicológico de sus víctimas. Es por esto que se infiere lo fundamental de intervenir en la misma con diferentes acciones y agentes psicológicos y jurídicos que posean gran influencia para que así se pueda obtener buenos resultados en la minimización de la misma. El anterior descrito nos explica que la problemática la cual vamos a realizar la intervención es a la violencia de género en el contexto familiar. Es una problemática que hoy en día se ve mucho en el núcleo familiar, causando daños físicos y psicológicos a las víctimas. Nos basaremos en los agentes psicológicos y jurídicos para minimizar esta problemática. Continuamos con la justificación. Nuestra propuesta de acción psicosocial es importante porque implementa acciones encaminadas a la atención y reducción de la problemática. Asimismo, brinda a los afectados acompañamiento y aporta la misma concientización, empoderamiento, resiliencia y orientación psicológica y jurídica para la mejora de su calidad de vida. Aparte de la acción psicosocial, tendremos también intervención de la psicología jurídica y los campos que lo acompañan, desatando la posibilidad de promover ambientes constructivos y sanos a las víctimas. Para hacer esta intervención se planteó, no, qué pena, sigue la otra parte de la justificación. Por otra parte, recalcamos que lo que tiene de novedoso nuestra propuesta es que esta tiene como eje central la participación de la psicología jurídica desde sus distintos campos que contribuyen a la óptima comprensión e intervención de realidades inmediatas, como la que es objeto de nuestro estudio, lo que quiere decir que la propuesta en general sirve para empoderar a las víctimas de violencia de género respecto a su realidad e igualmente promover ambientes saludables que contribuyan a una sana calidad de vida. Entonces ahora sí continuaremos con la explicación de los objetivos planteados. Esta se divide en los objetivos generales y los objetivos específicos. El objetivo general tiene la finalidad de atender las necesidades de las víctimas que sufren la violencia de género en el contexto familiar. Los objetivos específicos se dividen en tres. El primero es implementar las acciones del plan de intervención. El segundo es dar seguimiento al proceso de intervención. Y el tercero es evaluar los resultados obtenidos del proceso de intervención. Entonces, a continuación explicaremos las intervenciones planteadas y le daré palabra a mi compañera Paula. Muchas gracias, María Paula. Bueno, ya planteando nuestra justificación y pues los objetivos de nuestro plan de acción, procedemos a dar a conocer cada una de las actividades, cada una de las acciones que ejecutaremos en pro de minimizar esta problemática y abarcar las necesidades de cada una de las víctimas para cumplir con nuestros objetivos. En ese orden de ideas, la primera acción se denomina atención a las víctimas del delito de violencia de género. Esta acción se relaciona con el campo de la psicología, que es la victimología. Se relaciona con este campo porque atiende a las personas que han sufrido distintos flagelos, por ende comprende o atiende también delitos y fenómenos que pues han ocasionado grandes daños a las víctimas que sufren este delito, ¿no? Además, es específica porque atiende a víctimas primarias, secundarias y terciarias. En el caso de nosotros atendemos
a las víctimas primarias, que en este caso es la señora Marta y Sebastián, que pues son las víctimas directas de la violencia de género en el contexto familiar. En ese sentido, el objetivo de esta acción es brindar atención jurídica y psicológica a estas víctimas que se encuentran en estado de vulnerabilidad debido pues a las dificultades que ha ocasionado este conflicto, ¿no? Mediante programas de asistencia en los que puedan contribuir a superar las secuelas que les dejó dicho flagelo. Para esta acción vamos a utilizar recursos específicos. Entre estos están los recursos humanos y los recursos técnicos. Entre los recursos humanos, pues evidentemente tenemos a los psicólogos y los profesionales judiciales que se encargarán de acoger a estas víctimas, brindarles atención y asimismo pues ejecutar las actividades correspondientes de la acción. Entre los recursos técnicos tenemos especialmente los centros asistenciales, como los centros de crisis, los pisos de protección oficial, en los que se refugiarían pues estas víctimas, ¿no? Bueno, para la ejecución de la acción como tal, tenemos 4 actividades en específico. La primera es acoger a las víctimas en los programas asistenciales de violencia de género. La segunda es tomar la testificación de estos afectados. La tercera es, junto con psicólogos y profesionales judiciales, tomar pues las testificaciones, los testimonios y analizar pues las características del caso, las características de las víctimas en todas sus fases de victimización. Y la última fase, o la última actividad, es realizar la asistencia jurídica, moral y terapéutica a las víctimas, es decir, brindarles todo el apoyo judicial, orientarlos en todo el proceso, brindarles apoyo terapéutico en el que pues ellos a partir de estos profesionales se sientan apoyados. Bueno, en lo que concierne a la metodología y para ser más explícitos del desarrollo de la acción, lo primero que se hará pues es el acercamiento con las víctimas. Posterior a ello pues se dirigirán a los centros asistenciales, es decir, los centros de crisis, los pisos de protección social, entre otros que pues acojan a estas víctimas especialmente para que pues puedan ser tratados adecuadamente. Luego, pues por medio de profesionales operadores jurídicos como los peritos, los psicólogos peritos, los profesionales de la Fiscalía, Comisaría de Familia y demás, se acogerán para analizar las características de estas víctimas. Luego se desarrollará pues todo el proceso judicial, que es mediante comisaría de familia, fiscalía y demás entidades encargadas pues de penalizar dicho proceso. Y así pues desarrollaríamos esta acción con el ánimo de en primera medida, brindar el acompañamiento y orientación necesaria a estas víctimas para acompañarnos en todo su proceso y pues ayudarlos a salir avantes de la situación. Gracias, compañera Paula. La acción número 2 que vamos a plantear para el caso de violencia de género es la recolección del testimonio del caso de violencia de género. El campo con el cual se relaciona, en este caso, pues lo tomamos con la psicología del testimonio, ya que este campo de la psicología jurídica posee un conjunto de conocimientos fundamentados en resultados de investigación de los campos de la psicología experimental y social que determinan la calidad de los testimonios. El objetivo como tal de esta acción es crear métodos y técnicas que faciliten la recolección de información a partir de las declaraciones de las víctimas. Los recursos que vamos a tomar, en este caso pues los recursos humanos, se tendrán en cuenta los fiscales, abogados, testigos, el psicólogo intermediario, quienes son los que se van a encargar de realizar el testimonio. Las actividades que vamos a implementar en este caso serían 2, una entrevista semiestructurada con la víctima y el victimario y una concentración en espacios privados con el fin de realizar un cambio de roles.
La metodología que pues en este caso vamos a utilizar para implementar estas actividades es la realización de las entrevistas. Se buscará un espacio adecuado para la interacción con los implicados en el caso, en la cual se indagará la información necesaria y suficiente para llevar a cabo la evaluación de la salud y las capacidades de los entrevistados y la credibilidad de sus testimonios. Y pues así finalizaríamos como tal esta acción número 2. Bueno, la acción de la psicología y la victimización criminal es la tercera, que es la victimización a la violencia de género. Los recursos para este campo son más humanos y técnicos, la cual interviene en las víctimas que han sufrido situaciones traumáticas. Además, participa en el asesoramiento de los jueces y en el acompañamiento de las víctimas durante el proceso judicial. Entonces, se tiene en cuenta que María se dirige a ustedes, la comisaría de familia, donde los acoge un psicólogo jurídico que le hace primeramente pues la entrevista y posteriormente la orienta para seguir un proceso judicial mediante la Fiscalía del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Este campo permite brindar a la víctima un respectivo acompañamiento. Bueno, para finalizar con nuestro repertorio de acciones para el abordaje de esta problemática, tenemos la acción número 4, que es restituir de manera integral la calidad de vida de las víctimas. Esta acción se relaciona con la psicología judicial, si tenemos en cuenta que esta actúa desde lo social, implementando e interpretando las normas y leyes desde un punto de vista y fundamentación psicológica y social, y pues obviamente con la intención de lograr un equilibrio entre la sociedad, el conflicto y la legislación. En ese sentido, pues el objetivo de nuestra acción es brindar atención integral al caso a través de servicios psicojurídicos de cobertura suficiente, accesible y de calidad. Los recursos que vamos a utilizar para esta acción constan de los recursos humanos y los recursos técnicos. Entre los recursos humanos, especialmente tenemos a los abogados, los jueces, los psicólogos judiciales o peritos, que tienen pues influencia en el caso y que son los encargados de ejecutar la acción como tal. Entre los recursos técnicos pues tenemos todas las instituciones que acogerán a las víctimas, es decir, comisaría de familia, donde se evaluará por un psicólogo judicial a las víctimas del caso, la Fiscalía General de la Nación, donde se remite la demanda por parte de las víctimas, y el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde se solicita la ayuda terapéutica para Marta y Sebastián. El desarrollo de esta acción se hará a partir de 3 actividades en específico. La primera es, a partir del ejercicio del psicólogo, buscar y analizar todo el material probatorio del caso. La segunda es asesorar y brindar acompañamiento a las víctimas durante todo el proceso judicial. Y la tercera es brindar pues el acompañamiento psicológico que requieren las víctimas para así ejecutar pues una eficaz reparación del daño. La metodología de esta acción se hará pues a partir de unos pasos en específico. El primero es acoger o recoger todo el material probatorio existente del caso para que posterior a ello sea analizado por el psicólogo jurídico y demás profesionales judiciales capacitados para abarcar el mismo. Luego se asesora a estas víctimas en cómo llevar el proceso judicial del caso y pues las entidades, se les informa acerca de las entidades que los acogerán y que son las encargadas también de penalizar dicho suceso ocurrido, ¿no? También se les brinda un acompañamiento psicológico pertinente mediante el cual se tratan las afectaciones psicológicas, las afectaciones físicas, las afectaciones a nivel de comportamiento y pues de todos los hechos traumáticos que ocasionaron los sucesos a Marta y a Sebastián, que en este caso son las víctimas directas del caso, ¿no? Finalmente, pues después de todo el proceso terapéutico se hace pues una evaluación mediante la cual se
evidencian las metas o los logros obtenidos a raíz de la intervención psicológica. Mediante esta pues se asesora a la familia, se les brinda el empoderamiento pertinente y se les ayuda a la minimización de las secuelas. Esto sería entonces lo concerniente a nuestras acciones. Referente a nuestro cronograma, es decir, las fechas en las que realizaremos pues nuestro plan de acción, se realizará en 4 meses en específico, es decir, junio, julio, agosto y septiembre. Para cada acción y para cada actividad se realizará por semanas, es decir, para la acción número 1 y para la actividad número 1 se realizará en la semana 1. Para la acción número 1 y la actividad número 2 también se realizará en la semana 1, pues porque las dos actividades van de la mano. La actividad número 3 de la acción número 1 se realizará en la semana 2 y la actividad número 4 de la acción número 1 se realizará en la semana 4. Lo mismo concierne a las actividades 2, 3 y 4. La recolección del testimonio del caso de la violencia de género se realizará en el mes siguiente, es decir, en julio, en la semana 1, la actividad 2 en la semana 2, la actividad 3 en la semana 3 y así sucesivamente, para llevar un orden cronológico y que de esta manera pues todas las acciones y las actividades se desarrollen de manera eficaz, de manera eficiente, que no haya como una acumulación de actividades, sino que por el contrario para cada mes tengamos unas acciones, unas actividades que contribuyan a que poco a poco se vaya mejorando y minimizando la problemática, ¿no? Ahora abordaremos las principales consideraciones éticas que debe tener el psicólogo jurídico. Este papel es fundamental en su desempeño profesional y laboral, ya que las consideraciones éticas que les rige depende que la imagen y el buen ejercicio de su rol en los diferentes ámbitos en los que se desenvuelve sea la adecuada. Además, permite que las personas a las que interviene adquieran confianza porque se les garantiza la protección de su privacidad. Adicional, porque a partir de la ética se respeta la integridad física y moral de los pacientes, garantizando su bienestar y sobre todo permite que se realicen procesos de evaluación e intervención verídicos sustentados en hechos y siendo parciales en todas las decisiones que éste deba tomar, lo cual posibilita que sea fructífero su desempeño. Las principales consideraciones para nuestro caso tenemos que vamos a tener en cuenta, pues en este caso, es el psicólogo debe actuar dentro de los principios generales del Código Deontológico para el ejercicio de la profesión de psicología. La segunda es el psicólogo jurídico debe conocer a profundidad las características, conceptos y operaciones del sistema jurídico en el que actúa. El tercero, el psicólogo debe evitar hacer conclusiones sobre las leyes, su interpretación del sistema legal. Por ende, debe basarse en planteamientos sustentados y verídicos. La cuarta, el psicólogo debe ser prevenido en el sentido de realizar predicciones sobre la conducta de los individuos a los cuales interviene. Las últimas consideraciones éticas son 4. La quinta, el psicólogo debe ser cauto y recibir solo instrucciones de la instancia legítima y no de las partes implicadas en el conflicto. Sexta, el psicólogo debe hacer uso confidencial de la información que adquiere de su paciente. Séptima, el psicólogo debe evitar las malas praxis. Y el último, el psicólogo jurídico debe actuar bajo las normas y leyes que lo rigen dentro de los estatutos propuestos en la resolución colombiana. Bueno, teniendo en cuenta los parámetros que tenemos en cuenta para nuestro desempeño ético en el desarrollo de nuestro plan de acción, para el seguimiento como tal de las acciones, de las actividades, se llevará a cabo una ficha de monitoreo, mediante la cual pues tomamos varios aspectos
donde se visualiza pues el responsable, que es la persona encargada pues de ejecutar la acción y que llevará como el mando de la toma de todo lo observado en el desarrollo de cada una de las actividades y acciones. Otro punto es la acogida de la acción, es donde se describe pues la aceptación de la acción que se tuvo por parte tanto de las entidades a las gubernamentales institucionales a las que uno se dirige para atender el caso y especialmente de las víctimas que son pues en este caso los beneficiarios de nuestro plan de acción, ¿no? También se describen los comportamientos y actitudes vistas, es decir, cómo se comportó cada persona intervenida, qué se evidenció, qué comportamientos, conductas, emociones, todo lo relacionado a estos aspectos se describen en este apartado. El indicador de impacto, es decir, cómo evolucionó la persona intervenida mediante la ejecución de la acción. Y finalmente, pues se describen los resultados, todo lo que ocurrió y el proceso de desarrollar. Para la evaluación, para dicha evaluación final y obtención de resultados, aplicaremos la misma ficha de monitoreo empleada en la fase de seguimiento, bajo los mismos indicadores para que a partir los resultados de esta podamos compararlos con la situación inicial y así determinar en qué medida fueron dándose los cambios de manera favorable ante la problemática. Además, se realizarán entrevistas estructuradas y semiestructuradas a las víctimas intervenidas con preguntas referentes a lo que aportó el plan de acción psicosocial para la solución de su problema y para la mejora de su calidad de vida. Gracias por su atención. Esperamos que la institución de la Comisaría de Familia tome en cuenta nuestra propuesta de plan de acción psicosocial enfocada en la violencia de género de manera formal. Podemos concluir que la violencia de género en el contexto familiar se ha convertido en un problema social de gran impacto, el cual genera en las personas no solo temas físicos o mentales, sino pues ansiedad, depresión, estrés, mala salud física, mental en las víctimas. Por lo anterior, a través de las actividades psicosociales y jurídicas planteadas en nuestra acción psicosocial, pretendemos mitigar estos síntomas para poder impactar de forma positiva como psicólogos el desarrollo de una mejor sociedad.